está. Va relacionado a la captación de oxígeno por la membrana alveolo-capilar, el transporte por la hemoglobina y la descarga en la célula. ¿Vale? Y bueno, esto es shock, ¿sale? Todo esto va enfocado hacia el estado de shock. Es algo que ya vimos en la clase pasada. Y recuerden que todo, absolutamente todo nos va a mandar a un estado de shock, ¿va? Y a partir de ahí viene lo que es trauma de cráneo, ¿sí? Ok. Muy bien, voy a borrar aquí. Ok. Trauma de cráneo. El trauma de cráneo, vamos a empezar con dividirlo en en dos, ¿va? Vamos a partir de una división de dos. Uno es lesión primaria. La otra va a ser una lesión secundaria. La lesión primaria es muy fácil de entender y no hay nada que hacer, ¿va? Así que así de fácil es la lesión primaria, ¿va? La lesión primaria es el daño que se hizo desde que por ejemplo, una persona ve en un vehículo, choca, impacta el cráneo en el parabrisas y se fractura, ¿cómo se llama? El cráneo, y esa fractura comprime el encéfalo, genera un hematoma, una ruptura del tejido. Esa es la lesión primaria, ¿vale? Ya no hay modo de echarla para atrás, ya no hay modo de hacer nada ahí. Entonces, la lesión primaria queda simplemente en eso, una lesión. El daño ya está hecho, ¿va? ¿Sí queda súper claro? Esta es la lesión primaria. Ahí está Karen. Buenas tardes, Karen. Bueno, esa es la lesión primaria, ¿va? En la lesión primaria no tenemos nada que hacer, simplemente saber de que hay un daño y el daño ya está hecho. Y ya no podemos hacer nada, ¿va? Sin embargo, todo nuestro trabajo va a estar en la lesión secundaria. Aquí se va a ver chamba, ¿vale? Aquí sí va a haber trabajo en la lesión secundaria. ¿Va? Y esa es la primera división del trauma de cráneo. Lesión primaria, lesión secundaria. Todo esto se va a deber a lo que es la transferencia de energía. Recuerden que la transferencia de energía es lo que va a generar el daño si se supera la capacidad de absorción de dicha energía. ¿Va? Y vámonos con las lesiones. ¿Por qué no te borraste? Secundarias. Ahí está. En la lesión secundaria vamos a encontrar todo esto. Nosotros nos vamos a enfrentar a edema, que es lo que conocemos como hinchazón, presión intracraneal. Este concepto, este nombre lo vamos a estar viendo muchísimo. Hipoxia, que es falta de oxigenación. Herniación, que es la salida del mismo tejido por un agujero. Disminución del flujo sanguíneo cerebral que nos va a llevar a hipoxia, e isquemia, que es resultado de la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esa es la lesión secundaria
y vamos a ir luchando contra todo esto, ¿va? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, dentro de la lesión secundaria van a haber causas de la lesión, ¿sí me explico? La lesión primaria va a generar complicaciones o lesiones secundarias. Y estas lesiones secundarias que cumplen su base, su etiología va a ser edema, PIC, hipoxia, herniación, disminución del flujo sanguíneo cerebral y la isquemia. Todo esto se va a generar a partir de problemas dentro del cráneo y problemas fuera del cráneo. O sea, podemos ponerlo así de chistoso. Todo esto va a ser relacionado a la cabeza, al cráneo, y lo demás a lo extracraneal, al cuerpo, como quien dice, ¿va? Entonces, por eso les comentaba yo, saber del estado de shock es muy importantísimo, porque esto es estado de shock, ¿sale? Bueno, con excepción de estos dos. Pero esto es estado de shock. Para atender toda lesión extracraneal o para atender todo el trauma, tenemos que conocer shock, ¿sale? Esto es hablar de estado de shock, ¿va? Y esto es hablar de un estado metabólico. Lo metabólico ya lo vamos a ver ya en estos días, pero aquí lo importante es shock, ¿va? Entonces, esto corresponde a todo lo extracraneal. Y lo intracraneal va a ser hematomas intracraneales, o sea, aquellos hematomas que se van a generar, aquella sangre que se va a quedar coagulada dentro del cráneo. El edema, que es la hinchazón, por ejemplo, todo el mundo nos hemos dado un golpe en la cabeza o en la mano, se hincha, se inflama. Eso es el edema. Y de ahí viene, del edema viene algo que se llama efecto de masa. Es algo que está creciendo, pero que no es de ahí, no es de ese lugar, que no estaba ahí y de manera fisiológica empieza a crecer. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Ok. Y de lo que es las causas de lesión extracraneales, viene la hipotensión. Importantísimo que el paciente no haga hipotensión, ¿va? Eso es vital, que el paciente no haga hipotensión. Si el paciente hace hipotensión, no le va a llegar oxígeno al cerebro y va a entrar en hipoxia, ¿sale? Si entra en hipoxia, va a haber hipercapnia, ¿va? Pero el cerebro tampoco puede estar con hipocapnia. La hipocapnia hace vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. No debe de haber una hipoglucemia. Recuerden que el cerebro funciona principalmente de glucosa y oxígeno, pero el cerebro no tiene la capacidad de guardar glucosa o guardar oxígeno, la tiene que recibir directo de la sangre. Si en la sangre no hay oxígeno, va a haber hipoxia. Si en la sangre no hay glucosa, va a haber hipoglicemia. Si no hay sangre, no va a haber ni oxígeno ni glucosa, ¿va? Y las convulsiones, que las convulsiones pueden ser por una patología previa, pero recuerden que todo trauma craneoencefálico tiene riesgo de convulsión. ¿Por qué? Porque hay una lesión y puede que esas neuronas hagan una inestabilidad eléctrica y eso genere una convulsión. Y para esto vamos a conocer los hematomas intracraneales.
Ahí les va la anatomía, chicos. Anatomía del cráneo, ¿va? En la anatomía del cráneo vamos a tener hueso, ¿sí? Recuerden que el hueso del cráneo va a ser un hueso con una lámina de hueso compacto, una lámina de hueso esponjoso y otra lámina de hueso compacto que va a dar hacia adentro de la cavidad craneana. Por encima del hueso va a haber cuero cabelludo, va a haber unas aponeurosis, va a haber tejido, ¿sí? Este tejido está muy vascularizado, por eso las heridas en la cabeza sangran muchísimo, porque tienen muchas venitas, muchas arterias, ¿ah? Un sangrado en el cuero cabelludo que no se controle puede generar un sangrado exsanguinante, en un estado de shock. Aguas ahí con esos sangraditos. Pareciera que no, pero sí pasa. Después del cuero cabelludo viene el cráneo. El cráneo, la bóveda del cráneo, la bóveda craneana del, ¿cómo se llama? Está constituida por el hueso frontal, que es lo que conocemos como frente, el hueso occipital, que es la parte posterior, los parietales, que los vamos a tener unidos hacia el frontal y hacia el occipital, y los temporales, que van a ser estos de acá. Lo que conocemos como la sien son los huesitos temporales, ¿va? Todos estos huesos están unidos y están sellados, y al final encontramos lo que conocemos como el agujero magno. El agujero magno es todo el cráneo formando una bóveda y es la única salida que existe entre lo que es el cráneo y la médula espinal. Se dejó el sonido. ¿Y ahora se me escuchan? ¿Ya me oigo? Ya, allá. Ok. Entonces, recordemos que este cráneo va a estar totalmente sellado y solo va a haber un agujero al final, que es donde sale la médula. ¿Sale? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. No olviden ese hueco donde sale la médula, se llama agujero magno, ¿va? O foramen magno, ¿sí? Va a ser este agujero por donde va a salir la médula espinal. Es la única salida que tiene el cráneo. Ahora, terminando el cráneo, terminando el huesito, va a existir una membrana, una capa llamada duramadre. Tenemos 3 meninges, ¿va? Una de ellas va a ser la duramadre. Nos vamos a ir. Espérenme tantito. Espérenme. Ahí estamos ya. Ahí les va. ¿Ya lo ven?
¿Chicos? No dice compartiendo. Ah, ok, ahorita va a aparecer. Me avisan cuando ya haya aparecido. Ya. ¿Ya? Muy bien. Dentro del cráneo vamos a encontrar lo siguiente. Uno, el cráneo, ¿sale? Cuero cabelludo, aponeurosis, piel, el cráneo. Y la primera, va a haber una serie de capas. Ajá. Sí. Adelante, adelante. ¿Quién dijo qué? Nadie. ¿No? Ah, bueno. Va a haber una serie de capas que se van a llamar meninges. Estas meninges vienen en la siguiente distribución. Ahí está. Uno, una dura madre, ¿sale? La dura madre va a estar en contacto de entre el cráneo, o sea, terminando el cráneo hay una meninge, hay una capa que se va a llamar dura madre, ¿sale? Después de esa capa llamada dura madre, que es esta, va a estar en contacto otra que se llama aracnoides. La aracnoides es esta que parece aquí como si estuviera entretejido, como una telaraña. Estos van a ser venas, arterias y fibras de soporte que hacen como precisamente como una enredadera, una telaraña de vasos sanguíneos, ¿va? Por eso se le llama aracnoides. Y por último, la pía madre. La pía madre es una capita que va a cubrir el encéfalo de manera directa, ¿sale? O sea, el cráneo, el encéfalo, el cerebro, no está en contacto directo con el cráneo, ¿va? Tiene estas membranas que le ayudan a no tener contacto directo. También sirve de protección. Por estas membranas circulan vasos, circulan venas, circulan arterias, circulan nutrientes, circula líquido cefalorraquídeo, circulan muchas sustancias y sirve también como amortiguador en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando ustedes brincan, hay un movimiento. Recuerden que todo, la ley de Newton, todo se permanece en movimiento o en reposo hasta que una fuerza externa actúa sobre ellos. Entonces, si ustedes empiezan a brincar, el cerebro también empezará a brincar y esta zona de meninges le va a amortiguar esos brinquitos, le va a amortiguar la aceleración, la desaceleración, lo va a proteger. ¿Sí me explico? Entonces, esas son las meninges. Chéquenlas muy bien porque a partir de aquí vamos a encontrar, vamos a determinar lesiones, ¿va? Entonces, la primera meninge se va a llamar dura madre, la segunda meninge se va a llamar aracnoides y la tercera meninge se va a llamar pía madre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí se lo imaginan? Es todo el cerebro, que está cubierto de estas meninges, todo el encéfalo. Muy bien. Entonces, ya teniendo estas meninges, ahora sí vámonos para acá. ¿Sale? Cuando hay una lesión en el cerebro,
Cuando hay una lesión en la cabeza. ¿Por qué no pueden ver mi pantalla? ¿Ya ven mi pantalla? No. Ya. Ahí está. Muy bien. Mi lápiz aquí está. Entonces, este hematoma es una causa intracraneal de lesión secundaria, de presión, ¿va? No olviden la palabra PIC, presión intracraneal, ¿va? ¿Sí lo ubican bien? Presión intra. ¿Por qué me cuesta trabajo hacer la letra C? Presión intracraneal. Anótenla. Presión intracraneal. Entonces, el hematoma epidural se llama epidural por dos palabras. Epi, de sobre, de encima, y dural, de dura madre, ¿va? Por lo tanto, el sangrado que se va a generar es un sangrado sobre la dura madre, ¿va? Aquí la tenemos de amarillito, en la otra imagen la habíamos puesto de verde, ¿sale? Recuerden que esta meninge, esta capita, aquí está. Recuerden que esta capita llamada meninge es la que está adosada, fuertemente adherida al cráneo. Pero se logra romper una arteria. Ahora, las arterias meníngeas pasan de manera externa al cráneo, ¿va? Pasan de manera externa al cráneo y hay un sangrado arterial. Esa es la característica principal de la meninge, ¿va? A ver si puedo ubicarles por aquí. Voy a ver si les puedo ubicar la meninge. Perdón, donde pasan las arterias meningias. Ahí está, creo que con esto. Ahí estamos. Observen, ya se salió Karen. Observa esto, Marroquín. ¿Ya tienes la pantalla? Cuando la tengas me avisas. Ok, yo lo aviso. ¿Ya? No. Ya. Ya, ok. Este es el cráneo por la parte interna por su parte interna, vaya, ¿va? Esto que ves aquí son surcos que van dejando las arterias donde se van acomodando entre el cráneo y la dura madre. Aquí como estoy pintando estas arterias, imagínate que sobre de esta arteria pones una capa delgada de un material flexible y bastante duro, ¿sale? Entonces va a haber una parte, haz de cuenta que como si le pegaras cinta de Yurex del grueso, Mira, ¿ya? cinta Imagínate, canela, pero de la transparente, ¿no? ándale, exacto. Imagínate
que le pegas a este cráneo por dentro esa cinta, ¿sale? Esa es la dura madre. Esa cinta va a representar la dura madre. Entonces, cuando hay un trauma de cráneo, se rompe estas arterias que van pegaditas al cráneo. Puede que se fracture el cráneo y rompa una, o puede que el mismo impacto reviente una de estas arterias y va a generar un sangrado, ¿va? Ese sangrado, estamos grabando, ¿ah? Sí. Ese sangrado va a ser este, ¿sale? Ahora sí, ya se ubicó bien. Imagínate que aquí pegadita al cráneo va la arteria, se rompe y empieza a generar un sangrado y te despega el yurex de el cráneo, pero no tiene fuga, obviamente no va a haber para dónde fugarse. ¿Qué va a pasar con esta sangre? Se va a estancar, se va a hacer un coágulo y recibe el nombre de epidural porque está por encima de la dura madre, ¿va? Ok. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Hay otro hematoma que se llama subdural, o sea, sub de por debajo o de inferior y dural de dura madre, ¿va? Si te das cuenta, en este punto, el sangrado está arriba de la dura y acá está abajo de la dura, ¿sale? Esa es la diferencia de epidural y subdural. Este sangrado de aquí, este hematoma es mucho más peligroso, ¿sale? Tiene mayor complicación, es de más mal pronóstico, ¿sale? El paciente le va a ir peor con este que con este, ¿va? No significa que el que tenga esto se va a salvar, ¿no? Depende también del sapo la pedradas. Si fue un buen golpe, pues ni modos, ¿no? Entonces, este hematoma va a estar caracterizado por sangre venosa. No olvides sangre arterial. Aquí está la pauta. En los exámenes se van a topar con esto. Hematoma característico de sangre arterial con los datos clínicos, ¿va? El dato clínico es un intervalo de lucidez, o sea, el paciente recibe el impacto, 10 minutos y se nos ve el zoom, recibe el impacto, después de haber recibido ese impacto, queda inconsciente por un periodo muy cortito de tiempo, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, y esa persona se levanta, pues, así como que, ¿qué me pasó? Y no, hombre, te caíste y te golpeaste bastante fuerte. ¿A poco sí? Sí, ¿cómo te sientes? No, pues me siento bien, pero me duele un poco la cabeza, me duele, ¿sale? Y de ahí empieza a deteriorarse rápidamente, ¿va? Eso es un dato muy mencionado en el hematoma epidural. La clase pasada que estuvimos evaluando al paciente, yo les dije que para saber ya trabajar el trauma de cráneo era encontrar los datos, ¿va? Este es un dato que ustedes van a buscar o van a encontrar, ¿sí? Así que vayan haciendo una lista de el trauma de cráneo. La primera lista es esta. Pónganle nombre, hematoma epidural, y le van a poner que el hematoma epidural se caracteriza de sangre arterial. Esto no lo vamos a ver, pero sí lo tenemos que saber, ¿va? Es por lo regular en un impacto con un hueso temporal. A alguien lo golpearon con un tubo, con un bat de béisbol, una persona que se cayó y se golpeó con el refilón de una banqueta, de una pared, de la taza de baño, de algo, y se golpeó en los laterales, por encima de las orejas, ¿va? Por lo regular se lesiona la arteria de la arteria meningia media, que es la que va desde la parte de la parte temporal hacia la parietal,
Va a haber un intervalo de lucidez, que era lo que les explicaba ahorita. La persona se cae y regresa, queda inconsciente por un pequeño periodo de tiempo y se levanta y ya está consciente otra vez, pero a partir de ahí va a iniciar un deterioro neurológico, ¿va? Y va a generar un efecto de masa y herniación. Entonces ya ahí tienen la primera tarjetita. Hagan las tarjetitas, chicos. Ok, ok. Hagan la tarjetita de esa manera. ¿Saben por qué? Porque la otra práctica que hagamos, le vamos a poner al paciente tarjetitas para que ustedes ya vayan identificando a qué se están enfrentando. ¿Sale? Aparte de que se lo tienen que aprender, pues ya con el paciente lo van a ir practicando. ¿Sí? ¿Quién más está aquí? Karen. Muy bien. Ok. Y en el otro lado tenemos el hematoma subdural. ¿Cuál es la característica de un hematoma subdural? Una disminución del estado neurológico. ¿Sale? La diferencia con este hematoma es que no hay un periodo de lucidez. ¿Sale? Y dos, está relacionado a impactos muy fuertes, muy violentos. Por ejemplo, el choque, el que se estrella el cráneo contra el parabrisas, es un impacto muy violento. Una caída donde golpea la cabeza, por ejemplo, la caída de caballo, la caída de las motos, la caída de una batea, de una camioneta, o el atropellamiento, el primero en golpear es el cráneo y golpea con mucha energía. Recuerden que hace el efecto de un chicotazo. Entonces, ese chicotazo lleva más velocidad y a mayor velocidad, mayor intercambio de energía. Entonces, mucho cuidado con esos puntos. Cuando hay una transferencia de energía muy importante en el cráneo, puede que haya un hematoma subdural, ¿sale? El hematoma subdural va a tener característica de sangre venosa, ¿sí? Se llama subdural porque está por debajo de la dura madre. Son más comunes, curiosamente son los más peligrosos y son los que más se encuentran. Tiene una epidemiología del 3:1 de hombres a mujeres. ¿Por qué han escuchado la parte de por qué viven han visto los memes de por qué los hombres viven menos? Pues por eso. Se lesiona, se asocia a lesión del parénquima cerebral. Por eso es que es más grave esto, ¿sale? Porque el hecho de que esté lesionado aquí y haya un sangrado aquí, se está involucrando una lesión en esta zona, en el tejido cerebral, ¿va? Entonces, eso hace que este hematoma sea más peligroso. ¿Sí me explico? Como tuvo un mayor intercambio de energía, hay más riesgo de que este tejido esté dañado también, ¿va? Obviamente esto va a generar sangrado y edema en el parénquima, va a haber disminución del estado neurológico, mayor compensación en el adulto mayor. Aguas con esto, en el adulto mayor hay haz de cuenta que el cerebro se hace como que más chiquitito de lo normal, porque va perdiendo líquido, tejido, va haciendo se va atrofiando, ¿va? Y eso hace que tenga una mayor recepción de sangre, que tenga una mayor capacidad de guardar sangre ahí sin dar datos de sangrado. ¿Cuáles son los datos de sangrado? De entrada, dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, e inicia el deterioro neurológico, como que puede haber una actitud totalmente diferente y desconocida, puede haber insultos, puede haber somnolencia, puede ser que la persona pierda, se me olvidaron las palabras, afasia, dislalia, disartría, todas estas, ¿va? Que no pueden caminar bien, no pueden hablar bien, no pueden coordinar los movimientos y los datos clínicos son progresivos, ¿sale? Son a la baja, ¿sí? Ya tienen 2 tarjetitas de los principales. 3, hay una hemorragia subaracnoidea.
La hemorragia subaracnoidea está, ahora sí que como su nombre lo dice, por debajo del aracnoides. La única diferencia es que esta hemorragia no tiene una relevancia clínica en el prehospitalario. ¿Por qué? Porque es un espacio en el cual no va a haber un sangrado muy profuso, los vasos sanguíneos son pequeños, y va a tener datos de un evento vascular cerebral, ¿sale? Ese es en cuanto a la hemorragia intracraneal. Es muy difícil identificarla. Todavía es más fácil identificar estos dos cuates. Estos dos son difíciles. ¿Sale? La hemorragia subaracnoidea es todavía mucho más difícil de identificarla. Es confundirla, es como si la confundiéramos con un evento vascular cerebral. Y por último, las hemorragias o los hematomas intracerebrales o del parénquima, o sea, el hematoma está acá adentro. Y esto es de lo peor, esto es de lo más grave. ¿Por qué? Porque es el tejido encefálico lo que ya está lesionado, lo que está sangrando, lo que se está, lo que está sufriendo. Entonces, es muy común que con este tipo de hematoma se relacione a hematomas intracerebrales. Esos van a ser los 4 hematomas y los más importantes o los más relevantes para nosotros va a ser el hematoma subdural y el hematoma epidural. Hasta aquí vamos bien, nos queda 1 minuto con 20 segundos para que se vaya el Zoom. Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ya copiaron, copia estas dos partes que son las más importantes que vamos a trabajar y hagan sus tarjetitas. Listo, está copiado. Muy bien. Ya viene lo padre. La base del trauma de cráneo. El efecto masa y herniación con la doctrina Monroe-Kelly. ¿Va? Ahorita regresamos con el Zoom. Vamos a esperar a que se vaya esta cosa. El mismo, ¿verdad? Sí, va. Sí, yo creo que sí es el mismo. Nos vamos y conectamos.